Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, como siempre. Encantada, Paco, de que estés aquí con nosotros. Nos hubiese encantado que la reunión hubiese sido presencial y que hubiese estado con nosotros aquí en persona, pero Sí, ya me han dicho que estás muy liado y que no te podías retirar de la mesa, vamos, de sí, donde dibujas. sí, por eso. Siempre depende de las temporadas, pero parece que ha sido desde diciembre ahora ha arrancado todo y entonces, bueno, todas las semanas tengo viajes y intento también seguir trabajando, ¿no? Que acabas como haciendo un poco malabarismos, ¿no? Entre Ujú. promoción, charlas y demás, pero en el fondo, claro, tienes que seguir trabajando. Entonces, pues bueno, necesito estar aquí también un poco trabajando. Que sé que has estado en Albacete y bueno, yo cuando te vi fue en 2014, no sé si has venido más veces. ¿Has venido más veces a Eh, Albacete? yo creo que sí, que algún otro acto ha estado por ahí. Sí, sí. Pues bueno, entre nuestros lectores está, como te he comentado, Inés, que es directora de una residencia de ancianos aquí en Albacete. Mm, Hay alguna enfermera, también trabajadora social. Bueno, está Pablo, que era librero ajá. de La Luna, del bar, que ahí cuando yo te conocí. Y Sí, además, no sé si te acordarás, no te vas a acordar, pero te compré ese vaya. libro y mira, me lo dedicaste. Y la Ah, qué dedicatoria, bueno. ese eres tú, ¿lo ves? Sí, en pijama. Y claro, y la dedicatoria pone, qué vergüenza, Pilar, hacer trabajar a un hombre en pijama. Sí, me Sí. acuerdo. ¿Estás en pijama hoy o no? Aunque de una No, y mira, camiseta. por un respeto a vosotros, o por lo menos de cintura para arriba, Mira, ¿qué te va a hacer que te digo pongas de pijama. pie? Sí, sí. Nada, hemos escogido el libro Arrugas, siempre decimos porque leemos ese libro, porque simplemente por una cuestión práctica era el lote de libros que teníamos en la biblioteca, Ah, ¿sabes? Entonces, genial. entre el CEPLI, que sé que has estado hace poco Sí, en ese centro de sí. promoción de la lectura en Cuenca, entre los que teníamos allí, lo que tenemos en la Facultad de Medicina, en la biblioteca de la Facultad de Medicina, pues por eso hemos leído Arruga y no hemos leído un libro tuyo más reciente. Ajá. Bueno, decir que tu obra Arrugas, pues como ya sabrás, pues nos ha llegado mucho al alma porque Emilio, uno de los protagonistas, bueno, el protagonista principal, Sí. encarna mucho de nuestros padres y abuelos. Yo creo que muchos hemos pasado por ese trago. Mi padre, me acuerdo que Mm. murió de Alzheimer, y también nos hace pensar en nosotros, en lo que también nos puede pasar y la impotencia de tener que depender de otros bueno, que nos trataran como si fuéramos críos, porque mi padre al fin y al cabo al final fue un crío pequeño. Ujú. Y además lo recuerdo así porque fue una época muy adorable. Mi padre era muy inteligente, una persona muy fuerte y de Sí. repente era un chiquillo pequeño, vamos, muy dependiente. Ujú. Y en Albacete, de hecho, yo creo que también es un libro que ayuda tanto a las familias de las personas con Alzheimer como a los profesionales sanitarios. De Ujú. hecho, en Albacete los ejemplares que tenemos no están aquí en la Biblioteca General, sino está, como te he dicho, en la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Y, y qué decirte más, pues que te iba a presentar, pero estando tú aquí, como hemos dicho esta mañana, te presentas tú y muchísimo mejor. Muchísimas Genial. gracias por estar aquí, ¿eh? Nada, oye, la verdad es que un placer y siempre la verdad es que es interesante poder charlar bueno, con gente que ha leído tu trabajo, ¿no? Y más pues en el caso de Arrugas, como luego hablaremos. No sé cómo presentarme, pues bueno, me dedico a dibujar cómics, pero yo creo que siempre he hecho lo mismo, ¿no? Desde la infancia, o sea, yo creo que como todos los niños me gustaba dibujar. Yo creo que bueno, el dibujo es nuestra primera forma de expresión. Antes, por supuesto, que la escritura y antes también de poder hablar. Entonces, el dibujo tiene algo que yo creo que es mágico, ¿no? Con el que podemos comunicarnos y es totalmente, va más allá de cualquier cultura, ¿no? Que cualquiera puede entenderse por medio de los dibujos. Y yo soy pues de esos niños que nunca dejó de dibujar, que sigue siendo para mí siempre mi forma de expresión, el dibujo. Y eso además mezclado bueno, a que me gustaba contar historias, con lo cual yo creo que esas dos cosas se dan cita en los cómics. Entonces, pues bueno, desde pequeño me encantaba leer cómics. Yo crecí con los cómics pues como muchos de los que imagino que estamos aquí.
de Bruguera, por ejemplo, ¿no? Todos aquellos cómics desde el Mortadelo hasta las joyas literarias juveniles a todo aquello. Entonces, pues bueno, como decía, siempre quise ser dibujante de cómics, pero es verdad que vivir de algo así, ¿no? De la cultura en general es difícil, ¿no? Y vivir también de algo pues que en un principio, ¿no? Pues es como más minoritario, pues más todavía. Entonces, pues bueno, pasó mucho tiempo hasta que pude vivir de los cómics. Primero me dediqué al mundo de la publicidad y durante cerca de 20 años los cómics lo tenía un poco apartado. Dibujaba cómics los fines de semana o en vacaciones, pero vivía de la publicidad, de dibujar, pues yo qué sé, las cajas, los anuncios, todo esto de Famosa, los pinipón, ese tipo de cosas, pero también para, yo qué sé, para Bancaja, para Lois, para muchos clientes así. Y bueno, como decía, pues durante gran parte de ese tiempo vivía de la publicidad y los cómics eran como algo aparte, que como suele pasar siempre, con las novelas, con los cómics, con la música, con cualquiera de estas disciplinas, ¿no? Haces el esfuerzo de crear algo y cuando lo publicas pasa totalmente desapercibido. Entre el océano de novedades que hay en una librería, en una tienda de discos, en una cartelera de cine, pues bueno, lo que haces, lo más normal, en el 99% de los casos, es que pase totalmente desapercibido. Entonces, pues bueno, así hice unos cuantos cómics que nunca tuvieron ninguna repercusión. Hasta que, bueno, y siempre no pensaba que se acabó. Hago uno más y lo dejo porque el esfuerzo que hago es enorme. Sacrifico mis vacaciones, mis fines de semana para hacer esto que no va a ningún lado. Pero bueno, de repente hice arrugas y todo cambió. Y de repente, pues, Perdona, ¿no? Paco, también en el Víbora también trabajaste, ¿verdad? Sí, 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 trabajé primero en el Víbora. Bueno, primero, antes de eso, como estamos en horario adulto, trabajé en una revista erótica pornográfica. Eso fue la primera vez que publiqué. De ahí pasé al Víbora y después del Víbora hice, pues bueno, como pues 2 o 3 cómics más que como pues igual, ¿no? Que no tuvieron ninguna repercusión. Y curiosamente todo eso se ha vendido, todo eso que no tuvo ninguna repercusión se ha vendido mucho después de Arrugas. O sea que Arrugas, digamos bueno, que hizo que todo lo que hiciese después de ahí se vendiese bien, pero también lo que había hecho antes, de repente, que había pasado totalmente desapercibido, también se sigue reeditando y se vende bien. Con lo cual, pues bueno, para mí Arrugas fue lo cambió todo, ¿no? Y me permitió vivir de los cómics. Te cambió la vida, vamos. Me cambió totalmente, ¿no? Y más con una historia que en un principio parecía que no iba a ser para nada de éxito. Es decir, no tenían ningún elemento que se pudiese asociar a un éxito de ventas, ¿no? A hablar de la vejez, hablar de enfermedades, hablar de residencias de ancianos. Digamos que ninguno de estos a priori son temas que interesan, ¿no? O que pudieran ir asociados a un libro de éxito, ¿no? Con lo cual, pues bueno, como suele ocurrir, ¿no? Nunca sabes lo que puede funcionar y lo que no. Y normalmente tienes que dejarte llevar por lo que te apetece hacer o por tu instinto, ¿no? De lo que piensas que puede funcionar o al menos a ti te puede servir, ¿no? Porque para mí los cómics, bueno, a falta de que me hagáis preguntas, yo voy hablando. Sí, Te sí. haremos, no te preocupes. Bueno, pues como decía, para mí el hacer los cómics tengo la suerte de que, digamos, de que estoy fuera de la industria del mundo del cómic. Es decir, los cómics que yo hago se denominan novela gráfica o cómic de autor. Es decir, yo no trabajo haciendo superhéroes o no trabajo pues haciendo historias de aventuras para el mercado francés, ¿no? Entonces, busco temas que me sirvan de alguna manera para reflexionar sobre la vida, ¿no? Decía Picasso que el arte le sirve al artista para comprender el mundo.
yo creo que es así, ¿no? La pintura, el cine, la literatura, los cómics, sirven a los autores siempre que es posible, ¿no? Y siempre que puedan hacerlo con libertad, sirve para eso, ¿no? Para, por medio de ello, reflexionar y entender el mundo. Y Arrugas lo hice precisamente por ese motivo, porque mis padres en ese momento eran ya bastante mayores y empezaban a tener problemas de salud y también empiezas a plantearte pues qué va a ser de ellos, hasta cuándo van a poder estar en sus casas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, el poder reflexionar sobre lo que suponía la vejez de mis padres, pues, como decía antes, ¿no? Pues pasaba por hacer un cómic. Y por el camino me di cuenta de que la vejez, pues como contaba antes, ¿no? Que es un tema que raramente, ¿no? Es protagonista de las historias, ¿no? Hay muy pocas historias, hay muchas que los tengan como personajes secundarios, pero digamos que hay muy pocas historias, ¿no? Que se centren en la visión de una persona mayor, tanto en el cine, en las novelas, en los cómics, ¿no? Sobre todo en los cómics. Presentar una historia desde los ojos de una persona mayor, la verdad es que no es muy habitual, ¿no? Y esto se juntó un poco con que, bueno, en aquella época, como decía, seguía trabajando en publicidad. Y una vez me encargaron un cartel en el que tenía que llenar ese cartel de personajes, poner todo, era una especie de salón del automóvil y tenía que llenarlo de personajes. Entonces, entre todos los personajes dibujé en primer término una pareja de ancianos que estaban mirando también coches ahí en ese salón del automóvil. Entonces, la agencia de publicidad que me lo había encargado me dijo que bien, que estaba todo perfecto, pero que quitase los ancianos, que los ancianos, ¿para qué? Que nadie quiere ver ancianos, ¿no? Y me di cuenta de que sí, ¿no? De que existe una especie de fobia hacia todo lo que quiera, todo lo que tenga una relación con la vejez, ¿no? No queremos saber nada de la vejez, ¿no? Todos queremos llegar a ancianos, pero no queremos saber nada por el camino, ¿no? Por eso en la publicidad no cuentan y tampoco están presentes en el cine, en las novelas, ni nada de esto, ¿no? De hecho, Michael Caine, que es un actor inglés, le dieron un Oscar al mejor actor secundario, al actor de reparto, ¿no? Y él decía, en la entrega de premios, se quejaba de que llegada a la edad que él tenía en el cine, tan solo se podía aspirar a ser un actor secundario, ¿no? Que no había papeles protagonistas para las personas mayores. De un tiempo a esta parte yo creo que cada vez hay más, pero aún así es curioso, ¿no? Que siendo una parte muy importante, ¿no? De la vida de las personas, es como que no queremos, ¿no? No queremos saber nada o la vejez no cumple, ¿no? Ese canon que tenemos en nuestra vida de lo que debe de ser, ¿no? De lo que representa, en cierta manera, ser un líder o una lideresa o ser una persona de éxito, ¿no? O sea, esa competitividad, esa juventud y demás, digamos que no está presente, ¿no? Lógicamente en la vejez. Entonces parece que lo dejamos un poco ahí a un lado. De estos motivos fueron los que me llevaron a querer hacer este cómic, ¿no? Por un lado, el querer comprender a mis padres, y para ello necesitaba hacer un cómic, y luego, por otro lado, el darme cuenta de que, bueno, había encontrado un tema que no sabía si iba a ser para bien o para mal, pero que era una especie de tabú, ¿no? O de tema poco tratado dentro de la ficción. O sea, era como una necesidad personal, ¿no? Y un Sí, sí, homenaje a tus padres, claro. sí, porque Ujú. como decía, tengo esa libertad, ¿no? De poder, en aquel momento todavía no la tenía mucho, pero de hecho no sabía muy bien quién iba a querer publicar una historia como esta, ¿no? Ahora sí que tengo una total libertad y bueno, y sé que haga lo que haga, en un principio mis editores van a apostar por mí, pero es verdad que en aquel momento no lo tenía muy claro. Y coincidió, esto se publicó primero en Francia, coincidió que el editor al que fui a ver, precisamente su padre tenía Alzheimer. Entonces, pues bueno, para él le fue muy cercano el tema y apostó por ese cómic, ¿no? A sabiendas de que podía ser un desastre editorial, que curiosamente después fue todo lo contrario, pero en aquel momento, pues bueno, como decíamos, ¿no? Nunca sabes muy bien lo que va a funcionar y lo que no. Y para mí fue Vale.
pues bueno, como tú decías, ¿no? Fue algo muy personal porque me permitió el ponerme en la piel de las personas mayores, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor que tiene la ficción, ¿no? Que durante el tiempo que estamos leyendo una historia o viendo una película nos convertimos en otra persona. Entonces, pues bueno, el convertirnos en una persona mayor era un poco el objetivo de esta historia, ¿no? Y el que no hubiesen personajes jóvenes, ¿no? Todos los personajes Sí, de jóvenes acuerdo. que aparecen en Arrugas son personajes muy secundarios. Está el enfermero, está el médico y demás, pero todos son como muy secundarios, ¿no? El eje de la historia son todo personas mayores, ¿no? Y como, digamos que como autor de una historia así, para que el lector se ponga en la piel de una persona mayor, primero tú tienes que meterte en la piel de una persona mayor, ¿no? Y al final es más fácil, digamos, que creo yo que meterse en la piel de un emperador romano o algo así, ¿no? O sea, al final todos, y cuando empezás a hablar, ¿no? Con las personas mayores que había en las residencias y demás, en el fondo, pues bueno, es digamos que todos somos personas mayores en potencia, ¿no? O todos seguimos siendo jóvenes o todos seguimos siendo niños, ¿no? Luego están, pues lógicamente, ¿no? Todas esas enfermedades y patologías, ¿no? Que van surgiendo con la edad, pero te das cuenta bueno, de que iba a ser, en principio, no era un obstáculo, ¿no? El meterse en la piel de una persona en una residencia, ¿no? Y también, lógicamente, haciendo un trabajo de campo, ¿no? Porque yo nunca había estado en ninguna residencia de ancianos, mis padres Paco, estaban. perdona, antes de que te metas ya en el tema Sí, de testimonios y demás, Inés me gustaría que comentara algo porque sé que se tiene que ir prontito y entonces Inés, cuando tú quieras, dinos qué te ha parecido el cómic, si lo habías leído antes o es la Pues primera vez. lo primero, que siento muchísimo que precisamente esta tarde, que me encanta este tema, me tengo que marchar, pero bueno, las obligaciones son las obligaciones. Paco, muchísimas gracias por estar. Para mí es un lujazo tener a los autores de las cosas que leemos, teneros aquí de esta manera tan cercana. Me ha gustado mucho lo que he leído y mi pregunta principal era ¿cuál fue tu motivación para escribir esto? Como lo has sí. explicado maravillosamente, pues nada, me ha quedado muy claro. Y luego, pues nada, decirte bueno, lo he leído, vamos, en un pispás, porque es muy, muy amable, muy entrañable, has abordado un tema absolutamente dramático de una manera que cualquiera puede leer y al menos acercarse a lo que significa esto. El Alzheimer es una grandísima putada que te hace morir mientras tu corazón sigue latiendo. Y no solamente para la persona que lo sufre, sino que es un verdadero drama para las personas del entorno de quien lo sufre. Yo te agradezco muchísimo, no solamente que acerques este tema a la gente, a la gente de todas las edades, no solo el tema del Alzheimer, sino el tema de la vejez. O sea, yo necesito que la vejez forme parte de la vida cotidiana de las personas, que reivindiquemos la necesidad y la necesidad de mezclarnos con los viejos, porque bueno, yo que vivo entre ellos, bueno, yo es lo único bueno que tiene mi trabajo, ya os lo digo tranquilamente. Todo lo demás es agotador, pero ellos hacen que todo merezca la pena. A ver, yo soy enfermera también de formación y de vocación, enfermera vieja, ya de muchísimos años, y las personas en las etapas de su vida en las que son dependientes se convierten para mí en algo que te... ¿Cómo decirte? Pues que hace que entiendas por qué un día decidiste tirar por este camino. La manera que has tenido de abordar esto me parece preciosa y me parece muy, muy, muy necesaria en este sentido que te digo, porque me da igual que la lean mis hijos, que los vecinos, que los mayores, que los jóvenes, vale para todos. Tu cómic es maravilloso, pero yo trabajo muy, muy duramente para que mi residencia no se parezca a la tuya. Eso te iba a Trabajo muy preguntar. duro para alejarme de ese tipo de residencias y creo que afortunadamente
lo vamos consiguiendo. Y aprovecho, me da muchísima rabia tenerme que ir ya, pero aprovecho, Paco, para invitarte y a todos los demás a venir un día a hacer un rato de convivencia con los mayores y a que veáis su forma de vida y esa alegría de la que todo el mundo me habla y de la que me siento muy orgullosa, que todo el mundo siente cuando entra en la residencia. Y bueno, ya lo sabes, cuando vengas a Albacete, sabes que no te queda ya otra que visitarla. Encantado. Sí, sí, me encanta. Bueno, no sabes la ilusión que me haría. Y a todos los demás del club ya sabéis que vamos a hacer ahí una merienda, así que lo tenéis claro. Inés, me preguntan que qué residencia es, cuál es el Paseo de la nombre. Cuba. Paseo de la Cuba. Sí, la que está a la salida hacia Madrid. Es la mayor residencia de Castilla-La Mancha, o sea que es tremenda con lo bueno y lo malo que tiene ser una residencia. Muchos de los personajes que describe Paco en el libro los has visto tú. Sí, bueno, es que os voy a contar la anécdota de esta mañana, porque como todos los días hay 100, pero esta mañana hemos echado de menos a 3 mayores. Una pareja, porque en mi residencia el amor está en el aire y triunfa muchísimo, y tenemos muchísimas parejas, y aquí esto es una cosa de amores y desamores que es fantástica. Y nos ha desaparecido una parejita y otro señor. Total, que allá andábamos buscándolos y de repente digo, esto lo ha escrito Paco, porque ha habido un momento que era totalmente el cómic. O sea, allí todo el mundo, pero ¿dónde está? No sé qué. Yo diciéndole, pues dejarlos vivir, que se habrán ido a tomar algo. Efectivamente, la parejita se había ido a tomar algo ellos solos, sin estar en la residencia, y el otro señor a celebrar su cumpleaños. Así que me han parecido los 3 maravillosos. Sí, lo que pasa es que somos tan hipercontroladores que ha habido un momento ahí de pánico sin necesidad, pero parecía de verdad una página de tu cómic, vamos, quedaba, pero vamos, fenomenal ahí puesta. Sí, sí, sí. Sí, imagino que hay vamos, millones de historias, ¿no? que se podrían contar. Sí, millones, pero de verdad, te lo digo de corazón, hacen falta historias como la tuya para tener a los mayores, a los viejos en medio de nosotros y para convivir con ellos y para impregnarnos de muchísimas cosas que no podemos olvidar y que necesitamos para seguir llevando una vida. El otro día reivindicaba la tribu y hoy reivindico a los viejos. Sí, no podemos olvidarnos de estas maneras de vivir que son las que de verdad han hecho que el mundo avance y los necesitamos mucho. Así que mi agradecimiento de verdad. Qué bien, muy bien, muchísimas gracias. Conocerte, Paco. Gracias, Inés. Gracias. Pues nada, estaba la mano levantada de Cortes, pero se ha tenido que ir. Le he dado paso a Inés porque se iba. Adiós, Inés. Bueno, Adiós. Lo cuento un momentito, que antes de irme. Hola. Venga, Cortes. Que como es que me has recordado, la profe de mi hija tendrá más de 70 años y heredó hace poquito de su madre, que se ha muerto muy mayor, y la herencia la ha utilizado en comprarse un Porsche. Y yo cuando la veo digo, pero bueno, tengo que decir en mi contra que al principio pensé, ¿dónde va esta señora con la edad que tiene con un Porsche, ¿no? Pero conforme voy cumpliendo años, pues me parece que sí, que no sé, que nos tiene que cambiar la mentalidad. A mí el libro me ha tocado mucho porque estoy ahora en el proceso con mi madre y bueno, y muchas veces sí que es verdad que veo a la gente mayor y la veo ya como que ya está acabada, que para qué, que para, no sé, que para qué quieren ese viaje, para qué quieren esa comida, para qué... me parece que estamos en una cultura que no valora a los mayores, ¿no? Y que lo tenemos que ir cambiando. Y eso ya te digo que me ha encantado. Bueno, me pone muy triste el libro, ¿no? Sí. Pero es muy fuerte. Pero bueno, que nada, quería comentar la anécdota esa. Sí, vaya, sí. Podía también estar metida ahí en el cómic, lo del Porsche. Sí, apúntalo para la segunda parte. Valentín, ¿qué dices del libro? ¿Qué te ha parecido el cómic? Sí, bueno, como ha comentado la compañera antes, pues una predominancia triste. Te saca alguna sonrisa, pero siempre es como una sonrisa amarga, ¿no? Y bueno, lo que comentáis del Porsche, pues casi hacen eso Miguel y compañía cuando se van, cogen el descapotable, ¿no? Y se van por ahí por la noche. Sí. Y sí, ya digo, en general es
cuesta a veces un poco leerlo, pero a mí me ha gustado. En cuanto a lo más técnico, el trazo también me ha gustado bastante, porque no es un trazo, digamos, habitual. Me ha gustado. ¿Eres lector de cómic tú, Valentín? Sí, sí, pero todo muy generalista. No son cosas, sobre todo cómic Marvel, Alan Moore también, cosas así. Ujú. Y no sé, por ejemplo, también me ha gustado la parte final, ¿no? Cuando está Miguel dando de comer a Emilio y para representar esa ya, su mente ya perdida, cómo está la cara difuminada. Esos detallitos, Sí. la verdad es que denotan pues que está hecho con mucho cariño el libro, la verdad. Y sí, me ha gustado bastante. Ya digo, siempre con esa sensación de joder, no quiero Ya. hacerme mayor, pero bueno, es la ley de vida y es que algunas cosas de la vida son tristes, ¿no? No todo va a ser felicidad y emoción. Sí, Ya. sí. La verdad es que intenté que al menos el final, ¿no? Está claro, ¿no? Te vas a centrar en un personaje que sabes cómo va a terminar y no puede terminar de otra manera porque es una historia realista. Ujú. Pero aun con todo intenté encontrarle como, bueno, como un final más o menos no esperanzador, pero que tuviese un poco de luz, ¿no? Dentro de todo esto. Pero sí que es verdad bueno, que es una historia, bueno, más que triste, pues como es la vida, ¿no? Yo creo que es una historia de lo inevitable, o sea, de la vejez y de una enfermedad como el Alzheimer. Ujú. No, y además el ambiente de la residencia, yo cuando mi padre estuvo muy poco tiempo, era así, tal como tú lo pones. O sea, se quedaban ahí sentados, durmiendo, hasta que le daban las medicinas o la comida y Sí, demás. En la residencia de donde trabaja Inés, ella trata un poco de que no sea así. sí, Entonces está siempre con fiestas y, bueno, de hecho la gente, hay algunas que no se quieren ir con los hijos, que se pueden ir y dicen, no, nos quedamos aquí, de lo bien que se lo pasan. Entonces también puede ser como los gestiones y demás, ¿sabes? sí, desde luego. Sí, también yo creo que por un lado lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el hacer esta historia era por intentar comprender a mis padres, pero es verdad que para mí fue también no sé, un golpe el entrar en las residencias, ¿no? Fui a ver algunas privadas, públicas y demás, y para mí fue no sé, no, digamos que entró en juego también el verte, ¿no? Tú mismo, ¿no? De cómo va a ser mi vejez, ¿no? Porque yo no quiero estar en determinadas situaciones que estoy viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, en una de las residencias, creo que era no sé si una pública o una privada, al final yo creo que no había mucha diferencia en cuanto a la gente, ¿no? A veces unos tenían más medios que otros, pero en cuanto a la gente que trabajaba, la verdad es que todos tenían como una gran vocación en lo que hacían, ¿no? Pero una mujer mayor con la que estaba hablando me decía, es que verás, ¿por qué tengo que aguantar yo, que estoy bien, aguantar a esta mujer que tengo al lado que se pasa todo el día llorando, ¿no? Y es verdad que había una mujer al lado que tenía una demencia, pero que podía valerse por sí sola en todo, ¿no? Entonces estaba en el piso o en la zona de los válidos, ¿no? De esa zona en la que todos Ujú. pueden valerse por sí mismos, ¿no? Aunque tuviese una demencia. Entonces, esa forma de juntar a todas las personas mayores por el hecho de ser personas mayores sin a veces tener mucho en cuenta, la verdad es que me impactó mucho, ¿no? Y te ves tú Ujú. ahí también en un futuro, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué tipo de anciano seré yo cuando llegue aquí y qué tipo de residencia habrá? Y en aquel Ya. momento sí que había un debate, ¿no? Pues Ujú. como dices que es la residencia de Inés, ¿no? De cambiar determinadas cosas, ¿no? Hablamos del 2005, debía ser 2005, 2006, ¿no? Donde la crisis todavía no era muy dura y la vejez era un negocio. Entonces sí que había gente que se empezaba a plantear cómo debían de ser las residencias, ¿no? Algo como mucho más, digamos, más personalizada, ¿no? El cuidado, habitaciones, pues bueno, dentro de que te pudieses permitir cada individuales, un trato pues más personal, menos medicación, más personal para estar activando
a los ancianos durante todo el tiempo, pero volví unos años después y ya con la crisis y demás, ya había ido al revés, ¿no? De menos personal y lógicamente, ¿no? Pues las personas mayores más medicadas, ¿no? Y más inactivas. Entonces, también es un poco una reflexión, ¿no? No sobre las residencias de ancianos, que yo creo que son necesarias, y en el cómic intento no juzgar en ese sentido, porque, bueno, porque cada persona es un mundo, pero sí en el tipo de residencia, ¿no? Que queremos para nosotros cuando seamos mayores. Ya te contaré luego, al final, lo que tenemos pensado unas amigas y yo cuando seamos ya mayores. Pero tengo aquí muchas manos levantadas. A ver, Paco, ¿qué nos dices? Hola, buenas tardes. Paco, muchas gracias por asistir con nosotros a la reunión. Un placer. La última vez fue hace ya unos años ¿te acuerdas? Con el del pijama y bueno, Sí. sigues igual, ¿eh? No has cambiado, ¿eh? Ya nos contarás cuál es la fórmula. Mira, el trabajar sin parar debe de ser. ¿Sí? Pues tiene que ser eso, porque luego estás igual. Pues no, la historia, lo que has contado en el cómic, no voy a descubrir nada nuevo, es muy triste, ¿no? Pero a la vez muy buena. A mí me ha gustado mucho y por eso también te doy la enhorabuena, porque al escribirlo en un cómic, pues le has quitado bastante dramatismo a la situación, que ya tiene de por sí sola, la tiene, ¿no? Y luego, pues como ha dicho Pilar al principio, pues casi siempre nos ha rozado alguien cerca de nosotros, ¿no? A mí en mi caso con mi padre también, que tuvo demencia de senil. Y la verdad es que lo vi muy de cerca y fue muy duro, ¿no? A mí apenas me conocía y además que yo tengo también anécdotas un montón con él también. Pues me recuerdo que cuando me separé, pues tenía más tiempo libre, entonces comí muchas más veces con él, ¿no? Él ya estaba viudo y comía muchas veces con él. Y recuerdo que en todas las comidas siempre me preguntaba por mi mujer, lo cual era un poco coñazo porque me acaba de separar y todos los días, ¿y tu mujer es que no viene a comer? Que no, papá, que me he separado. Ah, que te has separado. Ah, vale, vale. Y al día siguiente igual. Como decimos aquí en Albacete, se volvió cansino de tanto preguntarlo, pero bueno, fue simpático, ¿no? Fue simpático. Pues últimamente estamos viendo mucho el tema de las residencias, ¿no? Y desgraciadamente por la mala praxis que utilizan, ¿no? Entonces yo intento siempre sacar algo, pues algún tipo de enseñanza de los libros que leo, de las novelas y demás, ¿no? Entonces mi pregunta era esta, ¿no? La demencia senil no tiene cura, médicamente actualmente no tiene ninguna cura. Entonces, según tú, ¿qué enseñanzas podemos sacar positivas de esto? Que las instituciones apoyen más, que entre todos seamos un poco más cercanos, más familiares, no sé. A ver, seguro Sí. que tú tienes alguna idea sobre eso. Pues la verdad es que yo creo que una de las cosas que aprendí con Arrugas, muchas sobre la vejez, pero una positiva, yo creo que fue los cuidadores, ¿no? Que es una parte también, yo creo que muy importante en el Alzheimer y en todo este tipo de demencias, ¿no? Mi padre en aquel momento estaba bien, pero bueno, unos años después también tuvo una demencia, en su caso por problemas del hígado y demás, pero tuvo una demencia, ¿no? Y te das cuenta, pues bueno, de eso, ¿no? De que aunque digamos que mentalmente ya no está, en cierta manera, ¿no? La persona que hemos conocido ahí, no hay más que una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Que además va borrando todos esos recuerdos y toda esa personalidad y la identidad, en el fondo, ¿no? De todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero más allá, es curioso, ¿no? Porque te dabas cuenta, ¿no? De que siguen siendo, digamos, que los estímulos de cariño, de amor, de todo este tipo de cosas siguen funcionando, ¿no? O sea, aunque pueda parecer, ¿no? que les da igual absolutamente todo, te das cuenta de que no, ¿no? De que los cuidadores, ¿no? Tanto los profesionales como los familiares y demás, con determinadas palabras y demás despertaban, ¿no? Pequeños chispazos en la memoria de las personas, ¿no? Entonces te das cuenta de que, bueno, de que todavía, ¿no? Sigue habiendo algo ahí dentro, ¿no? Y que no es lo mismo las caricias, los besos, las palabras de amor que la indiferencia total, ¿no? Entonces eso me di cuenta con Arrugas y con los enfermos que había de Alzheimer en las residencias, y luego años después me di cuenta con mi padre, ¿no? Y también
pues de lo largo que se hace, ¿no? Para los cuidadores, sobre todo una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Que te saca de tus casillas en muchas ocasiones, ¿no? Que tú decías, ¿no? Que al final parece que lo hagan adrede, ¿no? Pero que no estoy ya casado que me he separado, ¿no? Sí. Pero, o sea, que a veces es muy fácil, ¿no? Perder la paciencia, ¿no? Y luego te arrepientes mucho, ¿no? Y a veces, pues bueno, en mi caso me arrepentí mucho de eso, ¿no? De que a veces, pues, pierdes los papeles en determinadas ocasiones, ¿no? Cuando no deberías porque no son conscientes, ¿no? De esos lapsus de la memoria, ¿no? Pero bueno, pero en general yo creo que eso, ¿no? Por ejemplo, mi padre era curioso, ¿no? Que con esa demencia que tenía ya y sin embargo la música, ¿no? Que siempre se habla también del poder de la música que se queda ahí, ¿no? O sea, puedes no acordarte de nada en absoluto, pero sin embargo te pones a tararear una canción de la infancia, por ejemplo, ¿no? Y eso con mi padre funcionaba, ¿no? Le ponías a veces la música que sabía que le gustaba y veías como, bueno, como en cierta manera, pues bueno, se alegraba, ¿no? Dentro del estado en el que estaba, ¿no? Entonces yo creo que hasta el final, yo creo que es importante, ¿no? El mantener, ¿no? Ese cariño y ese amor. Sí, es curioso lo que dice, es verdad que pasa, ¿no? Pierden la memoria. Mi padre perdía la memoria, por supuesto, a corto plazo y casi a medio plazo, y sin embargo, a largo plazo se acordaba perfectamente de cuando tenía 14 y 15 años. Y Sí. se acordaba de su padre, de su madre, de sus hermanos. Sí, la verdad es que es una cosa que te hace un poco sentirte más triste. Y dices, ostras, ¿no te acuerdas cómo me llamo? Y te acuerdas de cómo se llama tu vecino de hace 70 años, ¿no? Pero bueno, sí, es así, es así. También te quería preguntar que he notado que tienes un cambio de tonalidad dentro del cómic, vas cambiando los tonos. ¿A qué obedece esos cambios que El das? color. Sí, sí, es que al final el color, o sea, por un lado, es un elemento estético, digamos, ¿no? De que visualmente, de alguna manera, tiene que ser atractivo. Pero por otro lado también es un elemento narrativo. Es decir, los colores en todos nosotros nos afectan, ¿no? Y cómo los combinemos también, ¿no? De una forma inconsciente, pero los colores nos cuentan también cosas, ¿no? Entonces, utilizar el color en este sentido narrativo aporta algo más a la historia. Entonces, bueno, aquí juegas mucho pues con esos tonos, ¿no? Con esos tonos pastel, esos tonos otoñales. A veces cambias, ¿no? Hay una viñeta en la que de repente los colores son colores mucho más intensos y es cuando Emilio le dicen que tiene Alzheimer. Entonces ahí los colores cambian. Entonces tú puedes jugar también, al igual que juegas con el dibujo y juegas con los textos, también, ¿no? Puedes jugar con el color para que dé una capa más de emoción a lo que quieres contar. O sea, que en este caso lo relacionas con las emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre intento hacerlo, ¿no? Por un lado, pues eso, ¿no? Tiene que ser estético, en el sentido que tú entiendas la estética para bien o para mal, puede ser atractivo o desagradable, pero por un lado tiene que ser estético y por otro lado tiene que ser narrativo, ¿no? Y tiene que funcionar en ese sentido. De acuerdo, muchas gracias, Vale. Paco. Dejo Nada. paso a mis compañeros. Elena Moreno, que tiene la mano levantada hace un rato. Dino, Elena. Activa el micrófono, Elena. Que digo que yo casi quería contestar por alusiones a Inés, aunque no está, porque mi abuela sí que ha estado en esa residencia, en la residencia donde trabaja allí. Y bueno, yo en principio sí que tengo que decir que a mí yo creo que a todos que nos ha gustado muchísimo el cómic, que te lo lees en un pispar de carrerilla y creo que siempre estás intentando darle la vuelta a la hoja para ver cómo va siguiendo la historia, aunque más o menos, pues claro, ya con la edad que tenemos, en el ambiente que estamos, que nuestros padres son mayores y tal, pues yo creo que claro, que todos sabemos un poco lo que va a pasar. Yo, al igual que mis compañeros, es un tema triste, pero que creo que está a la orden del día. O sea, eso es una de las cosas que hay. Yo sí tengo que decir que por la experiencia que he vivido con mi abuela,
que creo que hay muy buenos profesionales. Yo conozco esa residencia, no puedo decir de otra, pero de esa sí. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que ha dicho Inés, y además yo la vengo a refrendar, y es que hay amores y desamores por un tubo. O sea, mi abuela se quedó viuda, allí se echó una pareja, después, bueno, venía su pareja a nuestra casa a comer porque mi madre, bueno, mi abuela tenía 4 hijas y ella era muy independiente y decía que ella se quería ir con los de su edad y a su bola, que no quería ni estar pendiente de nietas, ni estar pendiente de hijas, no, que quería su libertad totalmente para hacer lo que ella quisiera. Entonces estaba en la planta en la que ella se podía valer por sí sola. O sea, estaba dentro de los capacitados. No, la verdad es que no tuvo Alzheimer ni demencia senil. Entonces, pues la verdad estaba muy bien, estaba muy bien. Entonces, yo refrendo lo de los amores. Yo creo que no sé si es por compañía entre ellos, porque se sienten más vinculados a las otras personas, pero sí que hay muchísimo cariño y sensibilidad. O sea, creo que se vive de otra manera, se vive de otra manera. Yo creo que también nos enseña, tal y como tú has escrito el cómic, o yo lo veo, a que en cierto modo tenemos que tener un poco más de paciencia con nuestros mayores. Yo creo que muchas veces pecamos un poco de egoístas como hijos y no nos damos cuenta y le dimos, pues, ay, qué cansino, qué pesado. Pues, sufrimos un poco de eso. Pero por lo demás, no lo sé, yo creo que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho la forma en la que dibujas y la portada sobre todo, que la tengo aquí. Esta es que no sé si se verá. A ver, la Sí, forma esta en Sí, la que van saliendo los recuerdos, los recuerdos, fotografías. efectivamente, me ha encantado. Eso así, me ha encantado. O Sí, sea, no sé, lo he visto tan descriptivo y tan no sé, me ha tocado el alma, me ha gustado mucho, Paco, ay, qué bien. muchísimo. Es un lujo además poder conocerte y saber la obra que tienes. Qué bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Elena, que en el Dime. cómic de Paco también es historia de amor, lo que pasa es que es muy triste Sí. para mi gusto, ¿sabes cuál? Esa No, no, pareja, que el pues yo marido te va puedo. todos los días a verla Sí, y ella se sí, ha echado una pareja allí un residente, vamos, sí, sí, sí. Mm. y no lo reconoce, claro. No, Es, pero en sí. este caso, mi abuela, o sea, murió feliz. ¿Qué quieres que te diga? Ella estaba contenta con su pareja, lo tratábamos como uno más bueno, sí que es verdad que también cuando mi abuela siempre hacía partícipe a todos esos cuidadores, mirad, que han venido mis nietas a verme, porque claro, mis nietas, mis nietos, mis hijas, bueno, allí era la protagonista porque tenía mucha familia y siempre estábamos alguno allí, entonces jolín, qué suerte, y siempre decían, qué suerte tienes que vienen a visitarte. Sí, Ujú, ujú. eso es así. Sí, sí, pero yo creo que otro de los temas del cómic, yo creo que es la soledad. Y como Sí. tú dices, es verdad que en las residencias había como una especie siempre como de orgullo, ¿no? O de chulería a ver quién llevaba más visitantes siempre, ¿no? A ver a quién iban a visitarlo más, ¿no? Y eso me parece como muy curioso, ¿no? No sé quién, en alguna crítica que hicieron del cómic decían que era una historia de colegas ancianos, pero una historia de colegas, y es verdad, o sea, como tú decías, ¿no? Es una historia de colegas que tienen en común que está en una residencia de ancianos, pero dentro de ese entorno son como, bueno, vuelven a haber relaciones de todo tipo, ¿no? De amor, de amistad, alguien que llega nuevo, y se dan como todos los personajes que se darían en un instituto o en cualquier sitio, se dan ahí también en la residencia, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es una historia de colegas y que por el camino habla de eso, de la soledad también, ¿no? Ujú, ujú. Creo que es un poco el denominador de lo que veías, ¿no? El denominador común en las residencias era esa soledad, ¿no? De las personas mayores que estaban allí. Bien, otra mano levantada. José, marido de María,
que está por ahí. El micrófono, José, ahora. Hola, no sabía si me ibas a decir José o María. Estaba esperando decir María. Te digo María. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Yo estoy aquí, bueno, porque mi compañera María es la que está en el club, pero como ella no podía estar hoy, dio la casualidad que no podía estar hoy y que venía Paco Roca. Yo soy un voraz lector de cómic y novela gráfica y, bueno, pues me apetecía, bueno, verte y comentarte de tu obra un par de cosas y que luego me digas, ¿no? Yo, aunque soy 7 años mayor que tú, tenemos algunos orígenes en la novela gráfica de influencias comunes. Yo empecé con Tintín a leer de las que más me gustaban y luego ya en la transición me quedé impactado por probablemente el mejor autor de España, que es Carlos Jiménez, ¿no? Y la serie Paracuellos. Te voy a comentar algunas cosas del cómic en concreto y luego te lo relaciono con Carlos Jiménez y con otra obra tuya posterior. Lo del color ha salido ya, me parece... Bueno, a mí me gusta mucho tu obra y te quiero dar las gracias concretamente, antes de que se me olvide, por las series que publicabas todos los días durante el principio del confinamiento, que las tengo todas juntas y son muy buenas. Unas mejores que otras, pero en general me gustan mucho. Me gusta el estilo de dibujo sencillo, pero que es capaz de transmitir mucha emoción. Me gustan las viñetas y las páginas enteras en las que no hay diálogo. En eso me recuerda algunas cosas de Carlos Jiménez también. Y el uso del color me parece muy interesante. Creo que se nota todavía más en La Casa, que es la otra obra con la que lo quiero ligar, ¿no? Pero en esta también es interesante. Y luego los recursos para representar el Alzheimer y esos saltos mentales que hacen ellos y cómo se van desdibujando las caras. Claro, son recursos que, como todos los recursos literarios, cuando los ves dices qué fáciles son, pero hasta que se te ocurren hacerlos, qué difíciles son, ¿no? Entonces eso me gusta bastante. Entonces, no sé si del Paracuellos de Carlos Jiménez crees que hay algo que puede influir en Arrugas. Aunque las historias son muy distintas, pero yo noto cierta conexión, ¿no? Y al mismo tiempo me gusta mucho leer la obra de Arrugas con el complemento de la obra de La Casa. Yo creo que son dos obras muy complementarias que están muy bien y yo siempre las recomiendo porque, como me gusta mucho, pues mucha gente me pregunta, sobre todo cuando llega Navidad, ¿no? Que dice, ¿qué regalo y tal? ¿Qué gusta novela gráfica? Y digo, mira, hay valores seguros. Uno es Paco Roca, otro es Carlos Jiménez, ¿no? Pero tú siempre estás ahí en uno de los que son valores seguros. Digo, te puede gustar más o menos la historia, pero como dibujante, como tal, es fabuloso, ¿no? Que además yo te conocí porque, como soy un poco mayor que tú, pues te conocí en Kiss Comics, te conocí en el Víbora, o sea que todas estas cosas las conozco de antes, porque yo era lector de Kiss Comics y del Víbora y todo eso, ¿no? Entonces, no sé si tú ves ahí una cierta conexión entre el Paracuellos con respecto a Arrugas y la conexión entre Arrugas y la Casa, que me parece casi que la misma historia, no la concreta, sino lo mismo, pero desde puntos de vista distintos, ¿no? Me ha gustado mucho porque el problema que tiene Arrugas, y por eso lo complemento con La Casa, es que Arrugas se centra en personas mayores, en ancianos con demencias. Y los ancianos con demencias los percibimos más sus patologías que los ancianos como personas. Los ancianos, que son en las tribus antiguas, pues los ancianos son los más respetables porque son los más sabios. Entonces, yo afortunadamente me relaciono con gente mucho mayor que yo, y no solamente nos hacen más sabios, sino que nos hacen más buenos también, más buenos y más sabios, ¿no? Entonces, sin embargo, en La Casa, esa relación entre diferentes generaciones con lo que es, aunque esté el padre muerto, pero a través de los recuerdos y el salto temporal que aparecen en las últimas páginas de La Casa, me parecen muy interesantes. Pero bueno, estas son cosas que yo reflexionaba y que quería ponerlas contigo y que tú me dijeras. Muchas gracias. Sí, no, empezando por lo último que decías, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que la vejez va unida a esa especie de sabiduría, ¿no? Y también era uno de los temas que yo creo que siempre me ha interesado tratar, ¿no? Ese respeto por la vejez, ¿no? Y porque también, en cierta manera, todo lo que podamos vivir nosotros posiblemente ya lo han vivido antes que nosotros nuestros mayores, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre es como una fuente de experiencia, ¿no? Y para mí, que al final casi que mi tema principal ha sido la memoria,
pues bueno, me parece siempre muy interesante, ¿no? El poder hablar de determinados temas, ¿no? Y darte cuenta de cómo todo se repite, ¿no? Esa sensación que siempre tenemos de las nuevas generaciones están echando a perder el mundo o todo ya va muy rápido, todo va muy tal. O sea, lo decimos nosotros ahora, pero lo decían nuestros padres, nuestros abuelos, y te encuentras un testimonio de, yo qué sé, del siglo XIV y pensaban lo mismo, que las nuevas generaciones iban muy rápidas y que todo esto iba hacia un fin del mundo prácticamente, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? de que todo se repite en cierta manera y que la experiencia de los mayores, pues yo creo que siempre es muy interesante. Luego sobre Carlos Jiménez, sí, bueno, yo creo que para mí es de los dibujantes de cómic que me cambió en cierta forma lo que yo pensaba que eran los cómics. Yo lo descubrí, no sé, tendría pues 14 o 16 años, no sé, por ahí sería. Y todo lo que había leído hasta entonces eran historias épicas. O sea, había leído superhéroes, había leído a Tintín, a Asterix, todo este tipo de historias, ¿no? Que casi que están salvando el mundo continuamente, ¿no? En cada entrega. Yo pensaba que los cómics eran eso. Sin embargo, descubres Paracuellos, pues además lo descubrí con Paracuellos, y de repente era otra cosa, ¿no? De repente era las historias de lo más cotidianas, ¿no? Era la emoción más que la épica. Y para mí fue como un cambio, ¿no? Pensar que los cómics también podían tratar de eso. Inconscientemente imagino que estará en Arrugas, Carlos Jiménez. De hecho, Paracuellos en cierta manera se parece mucho a el entorno a Arrugas, ¿no? Aquello es un orfanato en pleno franquismo, y esto, pues bueno, es una residencia de ancianos, pero no dejan de ser entornos cerrados donde, bueno, donde suceden situaciones. Y también yo creo que la forma de contarlo y esos silencios, ¿no? que tú decías, ¿no? Que en los que en cierta manera se puede contar mucho más, ¿no? Aprendes también que los silencios es el espacio que dejas al lector para que lo rellene con sus sentimientos, ¿no? Si continuamente lo estás contando todo, le estás dejando poco hueco, ¿no? al lector para que ponga ahí sus emociones, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa parte de aprender a gestionar esos silencios seguramente viene también de Carlos Jiménez. Y en cuanto a la unión de Arrugas y La Casa, sí, también es muy clara, porque Arrugas lo hice porque mis padres eran mayores y La Casa la hice porque mi padre acababa de fallecer. En cierta forma es volver de nuevo al mismo tema, y hace poco he sacado Regreso al Edén, que también hablo un poco de mi madre, de la vejez y de los recuerdos, ¿no? Al final vuelves una y otra vez al mismo tema porque la vida va cambiando también, ¿no? Seguramente esos tres podían haber sido una única historia. Se podría juntar Arrugas, La Casa y Regreso al Edén perfectamente, ¿no? Pero claro, han sido obra de tres momentos de mi vida, ¿no? Y en tres situaciones diferentes. Y seguramente si hiciese Arrugas ahora, lo haría de una forma muy diferente porque, bueno, porque mis vivencias han sido diferentes, y en ese momento pues no había pasado por la larga vejez de mi madre, que sigue viva y tiene 91 años, y no había pasado por la demencia y la muerte de mi padre, ¿no? Con lo cual yo creo que Arrugas tiene una visión a veces idealizada o a veces un poco optimista de quien todavía no está sufriendo en sus carnes determinados acontecimientos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que La Casa, en ese sentido, es un poco más oscura o más pesimista o más realista también, ¿no? En cierta manera. Entonces, para mí son episodios de mi vida y episodios de lo que me ha ido pasando, ¿no? Y lógicamente te van cambiando, ¿no? Cada acontecimiento te cambia, y lógicamente lo que haces, tus obras también van cambiando por el camino, pero yo creo que sí, que están muy unidas Arrugas y La Casa. Pues le vamos a dar paso a Pablo, que precisamente en el club de lectura que él llevaba leímos La Casa. ¿Te acuerdas, Pablo? Paco, solamente añadirte ¿Sí? que en eso también te pasa lo mismo que a Carlos Jiménez. Sí. Que es, por eso pensaba lo de Paracuellos, ¿no? Porque sabes que él vivió Claro. parte de la historia de la misma manera que tú has vivido parte de esa historia, ¿no? Sí, claro, yo creo que ha sido de los primeros autores también
que se ha basado mucho en lo autobiográfico, ¿no? En ponerse él, o por lo menos de una forma camuflada, o sus recuerdos, pero ponerlos, ¿no? En las historias. Esto era algo que en el mundo del cómic se daba muy poco. Pues Pablo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos y quiero dar las gracias a Pilar por invitarme y a todo el Club de Lectura por invitarme también. Me llamó porque sabía que Paco Roca me gusta mucho. Yo Arrugas lo leí en su momento, vi la película, vi cómo le daban un Goya a guión adaptado de una película de animación. Y quería hablar un poquitín, he vuelto a releer Arrugas, que me encanta. Lo tenía mi madre, que está ya mayor, y se lo regalé. Se lo regalé porque lo tengo dedicado por ti también, Paco, con un dibujico. Pero aprovechando que ya lleva bastante tiempo Arrugas publicado, que ha publicado mucho después, que Arrugas fue un bombazo como no se había visto otro de novela gráfica o de historias o de cómics, como le quieras llamar. Quería que ahora nos valoraras un poquitín cómo ves lo que significó Arrugas para el género, para la novela gráfica en España. Si ha cambiado la cosa, yo creo que sí, porque vamos, no sé si en Astiberri te habrán puesto un asiento bueno y un trono, porque del Tesoro de Cisne Negro, por ejemplo, que Amenábar te haga una serie de un cómic que tenga la difusión que tiene, que cuando presentes cómic salgas en los telediarios, eso es un nivel de novela gráfica, y no solo tú, también ha habido otra gente haciendo cómic que ha pegado pelotazos, que ha hecho cosas de mucho nivel y se ve mucho más, y en las librerías y en los clubes de lectura se ve la novela gráfica. Yo no sé si eso viene de Arrugas o que del éxito que tuvo Arrugas tiene parte de culpa de ello, pero vamos, ahora mismo la novela gráfica, que antes no era nada, no tenía casi ni nombre, antes era cómic, y eso, pues quiero recordar también con la pareja de María Antonia a Carlos Jiménez, que me ha dado mucho gusto que hablarais de él, porque también para mí significó eso, que ver que en historietas se podía hablar de otras cosas que te golpeaban mucho más que Tintín, que me sigue gustando que siempre. Pero quería preguntarte, Paco, eso, si en el género, si ya no se tienen que ir a dibujar a Francia los dibujantes como antes, que teníamos estupendos dibujantes, pero que en España no tenían mercado y o dibujaban en Francia, o publicaban en Francia, o dibujaban para Marvel desde su casa. ¿Cómo ves el género en estos momentos desde la publicación de Arrugas aquí? A ver, claro, yo no soy muy neutral en estas cosas, ¿no? Y es mi visión de todo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cuando yo publiqué Arrugas había que irse fuera de España, porque en España era imposible vivir de los cómics, no había prácticamente industria, no había nada, ¿no? Y de hecho yo me fui a Francia a publicar Arrugas, porque pensé que en España nadie iba a publicarlo o nadie podría pagarme lo que yo pensaba que me tenían que pagar por un cómic, ¿no? En Francia los anticipos son mucho más grandes porque tienen una industria y todo se vende muy bien. Y yo pensaba que primero no tenía ni idea de si ese cómic iba a funcionar. Y en el caso de que funcionase, todos los ejemplos que había hasta ese momento era que podía funcionar muy bien un cómic dentro de los lectores de cómic habituales. Es decir, de toda esa gente que siempre había leído cómics, que había leído cómic en la infancia, después había pasado al cómic juvenil y después al cómic adulto, ¿no? Ese era el único público que había en España y también en Francia. Bueno, es difícil hacer una comparativa, pero yo pensaba que si funcionaría entre ese tipo de público, ¿no? Y lo curioso es que funcionó en ese público que en España suelen ser como unos 10.000 lectores, más o menos los que... Los tienes contados. Sí, es que más o menos, claro, se van repitiendo, ¿no? Y son las tiradas más o menos mínimas y van pasando.
Pero claro, Arrugas llegó a un público que era muy diferente, ¿no? Y que no tenía límites y que sigue sin tenerlo, ¿no? Antes hablábamos de 70.000 ejemplares, que está muy bien, pero dices, bueno, es que estamos en un mercado ya del generalista que es enorme, ¿no? O sea, podemos llegar, ojalá, a Patria, ¿no? Con 500.000 de ejemplares, ¿no? Entonces, 70.000, pues bueno, empiezas a salir de ese público únicamente de cómic, pero todavía no es un número muy grande, ¿no? Pero yo creo que coincidió, fue un cúmulo de casualidades que Arrugas pudiese salir de esa burbuja del mundo del cómic, ¿no? Yo creo que la temática hizo mucho. El Premio Nacional, que era la segunda edición, también hizo mucho. El momento, yo creo que unos años antes no hubiese tenido ninguna repercusión y unos años después igual hubiese habido tantas cosas ya en este sentido que tampoco hubiese destacado. Pero era el momento justo también en el que en la prensa, en los medios de comunicación, había lectores ya de nuestra generación, digamos, que habían leído cómics y que estaban buscando una excusa para poder reseñar cómics, ¿no? Y a veces es difícil reseñar yo qué sé, pues en El País, en el ABC o donde sea, reseñar el Watchmen o reseñar un cómic de superhéroes o de aventura, ¿no? Pero sin embargo, era muy fácil reseñar un cómic que trataba un tema social como era el Alzheimer. Y a esto también se unió la casualidad de que Miguel Gallardo acababa de sacar María y yo, que era un cómic que trataba sobre el autismo de su hija. Con lo cual yo creo que dos cómics hacían más fuerza todavía que uno solo. Entonces empezó a hablar y a etiquetar como del cómic social, o sea, ni tan siquiera se llama novela gráfica ni cómic de autor, ¿no? Se le etiquetó aquello porque surgieron dos cómics prácticamente al mismo tiempo, que era el cómic social. Entonces, por ahí, de repente, dio pie a muchos reportajes sobre el cómic, sobre la vejez, sobre el autismo, sobre el cómic se hace adulto. Digamos que de repente los medios de comunicación funcionaron muy bien, los dos cómics. Y a esto, claro, luego se unió el Premio Nacional, se unió también la película y se unió algo que yo creo que también es un tema muy importante, y es que prácticamente hasta unos años antes de Arrugas, los cómics tan solo se podían comprar en las tiendas especializadas de cómic, que era el lugar donde iban los aficionados a los cómics, pero que normalmente no iba un público general, salvo que tuviesen que hacer algún regalo para alguien determinado. Ahora toda librería tiene una sección de novela gráfica, todas. Claro, desde la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés siempre ha tenido, pero luego tuvo mucho más, la Central, casi que, como tú decías, hasta una librería de barrio tiene ya una sección de cómic. Entonces, todo esto coincidió, ¿no? en el tiempo, ¿no? Con lo cual hizo que Arrugas pudiese funcionar muy bien, porque todo estaba dispuesto para que una obra así pudiese funcionar, ¿no? Y también funciona muy bien María y yo, ¿no? que hablábamos antes. Y desde entonces hasta ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? No solamente por Arrugas y por María, sino porque esto al final es como una coincidencia también generacional. O sea, mucha gente está pensando de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Por determinadas cosas que se podían analizar, pero de repente empiezan a surgir autores que tienen, digamos, las mismas ideas de lo que puede ser el cómic y la misma apuesta, ¿no? de intentar llegar a un tipo de público más generalista, un tipo de público más adulto, por decirlo de alguna manera, o con otro tipo de lecturas. Entonces, en mi caso, cambió también hasta el punto de que dejé de publicar en Francia. O sea, dejé de publicar en Francia, no, dejé de vender mis cómics a editoriales francesas y a partir de entonces lo publicaba en editoriales españolas, porque el éxito de Arrugas me permitía poder vivir de los cómics en España, que era algo en aquel momento todavía impensable y que sigue siendo difícil, pero que empiezan cada vez a haber más casos, pues como el mío, ¿no? de autores y autoras nuevas que pueden vivir o más o menos mantenerse con el mercado español, ¿no? Esto ha sido una novedad prácticamente desde Arrugas hasta ahora, si dejamos fuera a Ibáñez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero el resto
teníamos que vivir de los mercados extranjeros. Yo creo que ha habido cada vez más, desde esos años hasta ahora, ha habido una apertura más hacia un público generalista, por todo lo que hablamos, por todos esos acontecimientos que se han dado. Y una parte también muy importante, ¿no? Desde el 2006 ahora es la irrupción de muchísimas autoras, ¿no? Cuando iba a firmar, o cuando empecé a firmar, antes de Arrugas, casi todo el público que tenía era un público masculino y de una determinada edad. Más o menos eso era lo que sabías que te ibas a encontrar en cualquier firma y en cualquier festival de cómic. Y ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora el tipo de público que suelo tener, este fin de semana he estado en la Feria del Libro y el tipo de público que tengo es totalmente de todas las edades y sexos. O sea, es una total normalidad, ¿no? Que es algo que en el mundo del cómic antes no existía, ¿no? Y esto es de muchos factores, pero también en particular de la aparición de muchísimas autoras de cómic, que antes tampoco había autoras de cómic, pero no había muchas y solían trabajar al gusto de los lectores masculinos, ¿no? Y ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Con lo cual yo creo que ha cambiado muchísimo en estos años hacia la normalidad del medio. Ya que habláis del auge del cómic, también están en las bibliotecas, están las comitecas, que antes era como una cosa solo de biblioteca pública, Sí. y aquí en la biblioteca, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca en concreto, hay una sección que es la comiteca, que es toda, tienen, bueno, de tuyos todos los cómics, por supuesto, pero claro, también de otros. Ujú. Sí, 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 todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Todo lo que hablamos, pues eso, las bibliotecas cada vez tienen más cómics, universidades dando charlas, tesis sobre cómic, museos. Digamos que hemos, de 10, 15 años aquí, al menos en España, en todo el mundo, pero centrándonos en España, ha habido un gran cambio con respecto al cómic. Aún así, pues bueno, sigue siendo difícil vivir de los cómics y no es una industria tan fuerte como la industria de la novela, pero bueno, hemos avanzado mucho. Ya no nos llaman a los que leemos y a los que escribís cómics, ya no nos llaman cuatro frikis, como Frikis. No, eso ha cambiado. ¿no? Hasta luego. Y también yo creo que el estar cada vez más presente en esos otros actos, es decir, es que las ferias del cómic es una cosa muy curiosa, ¿no? Y que solamente se da en el mundo del cómic. O sea, una feria del cómic mezcla todos los géneros del cómic juntos, ¿no? Tienes superhéroes, tienes cómic social, por decirlo de una manera, tienes cómic infantil, tienes cómic erótico, lo tienes todo junto, ¿no? En el mismo sitio, ¿no? Esto sería impensable en un festival de cine, ¿no? Que suelen centrarse casi que en temas, ¿no? En el mundo del cómic lo tenemos todo junto, ¿no? Entonces tú estás presentando tu cómic sobre la vejez y al lado hay un tipo disfrazado de Spiderman, ¿no? Es algo que nos hemos acostumbrado, pero es verdad que es muy curioso. Sin embargo, en las ferias del libro, en cierta manera es donde más encajan un determinado tipo de cómic, ¿no? Donde el tipo de lector es de otra manera, ¿no? O digamos que los gustos son más similares quizás al tipo de lectura que estás haciendo, ¿no? Pero también el estar tan presente como estamos ahora en las ferias de los libros también es algo bastante reciente. Ahora en Caixa Forum en Madrid hay obra tuya, ¿no? Sí, que yo creo que os la recomiendo. Va a estar seguramente, claro, como todas las exposiciones que hacen, itinera. Y ahora está en Madrid, pero seguramente pues os irá a Zaragoza, a Sevilla, a Barcelona, a Madrid, aquí a Valencia. Entonces, yo creo que os la recomiendo por yo creo que la mejor exposición y la más completa que se ha hecho sobre originales de cómic, que también es verdad que te tienen que gustar. Es otro subcampo, ¿no? Dentro del cómic. O sea, ya es que te guste ver originales de cómic, ¿no? Que es diferente a que te gusten los cómics. Uh-huh. Bueno, pues otra mano que se ha que levantar la de Carmen. Cuando tú quieras, Carmen. Por fin. Muy buenas, Paco, y a todos. Hola. Bueno, nos hemos saludado un poquillo, pero hola de nuevo. Primero, Paco, estoy flipando con la librería que tienes detrás, la estantería. Sí, bueno, esta es una pequeña parte. Es que no tiene ningún hueco. De la librería. Es el gran problema de los libros, ¿no? Que ya no sabes dónde meterlos.
Increíble, increíble. Y nada, y bueno, pues quería empezar diciendo un poco que a pesar de mi edad y a lo mejor que se me considera así, pues, demasiado joven para tratar el tema del Alzheimer y tal, por mis padres tal, la verdad es que me toca un poco de lleno y de cerca, mejor dicho, porque bueno, mis abuelos se muestran así un poco en los primeros pasos, digamos, de la enfermedad y nada, y lo que has ido relatando en la novela gráfica, la verdad es que se correspondía al 100%, o sea, es muy curioso como también han sacado antes el tema, como hechos pasados son capaces de recordarlos con total precisión, o sea, por ejemplo, mi abuelo, con temas de la mili, es que es increíble la nitidez con lo que lo recuerda y es que siempre acaba contándome la misma historia que me resulta muy curioso, pero es verdad, o sea, los hechos pasados los recuerda muy, muy bien. Mi abuela también, con temas suyos de misas y de la Virgen y cosas así, también la recuerdo muy bien, pero cosas tan recientes como si se han tomado la pastilla o no, la comida y cosas así, pues bueno, Sí. son cosas normales, ¿no? Que ocurren. Ah, Y nada, y la verdad es que el tema del Alzheimer, la demencia, si me sincero, a mí es una cosa que me da bastante miedo, que me ocurra a mí. sí. Que me ocurra a mí y quizá también, bueno, claro, a los demás. No sé quién lo pasaría peor si son tus familiares. Creo que me inclino a pensar que tus familiares realmente son los que peor lo pasan con tema del Alzheimer, a ti mismo, porque al fin tú, o sea, tú no te estás dando cuenta, o sea, tú sigues en tu mundo, tú sigues, tú piensas que tú estás bien. El problema es los del alrededor, la gente de alrededor, que ven cómo se pierde esa personalidad de esa persona, no sé, los lazos emocionales, digamos, que se van enfriando también, porque una persona que no te recuerda y que no recuerde cosas, pues eso es bastante jodido, la verdad. Y nada, y la verdad es que, pues eso, miedo es la sensación así que me da. Sin embargo, el libro, Paco, como lo has tratado el tema con tintes de humor, el dibujo y las expresiones y todo tan cuidado, la verdad es que se me ha hecho, yo no diría triste, sino que se me ha hecho bueno. O sea, he aprendido, por ejemplo, yo no sabía que el Alzheimer era un tipo de demencia. Yo eso no, o sea, yo eso, por ejemplo, no sabía. Me ha hecho aprender y me ha hecho eso, aprender y pasar un buen rato, pese a que es un tema bastante crudo, ¿no? Sí. Pero la forma de tratarlo, la trama y tal, la verdad es que a mí me ha encantado. Me ha recordado incluso al diario de Noah en ciertas cosas. Sí. Sí, temas de amor, la memoria y demás. Y nada, y eso en general. Quería también hacerte una pregunta. Sí. Aprovecho. Sí. Porque tengo una amiga que el mundo de la animación le flipa y le encantaría dedicarse a eso en un futuro. Sí. Es verdad que hemos mencionado un poco que en España está un poco complicado, al menos antes mucho más, ahora parece ser que se va abriendo, ¿no? el panorama. Y nada, y es si ella quisiera publicar cosas o no sé, cómo comenzar un poco en el mundo, ¿cómo le dirías de empezar? ¿Qué recomendaciones le dirías? ¿O cómo trabajar con editoriales? No lo sé, eso ya te lo dejo a ti. Muy bien, genial. Paco. Bueno, pues un poco comentando lo que tú decías, ¿no? Que totalmente de acuerdo con todo lo que comentabas sobre el Alzheimer y demás, ¿no? Es verdad que tiene una fase final en la que parece que ya, pues como que te da todo igual, ¿no? Pero hasta llegar a, digamos que esa fase es como una película de terror, ¿no? Que estás viviendo, en el sentido de que lo último que tú piensas es que tu cerebro te está jugando malas pasadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una tía que tiene Alzheimer, entonces un día en su casa me decía, es que fíjate que esa puerta que hay ahí, eso no ha estado nunca, ¿no? Esa puerta es nueva, porque yo no tengo ni idea de esa puerta dónde va a parar, ¿no? Entonces, eso, claro, lo puedes contar con humor, lo puedes contar también como una película de terror, ¿no? En el que tu realidad va cambiando continuamente, ¿no? Y lo que das por sentado de repente no es así, ¿no? Que te sientas delante del volante del coche y no sabes para qué sirve
el volante del coche, ¿no? O sea, que tiene una primera fase que, claro, que es muy... la medicación también va en ese sentido, ¿no? De que tienen depresión, ¿no? De que viven en un estrés continuo, ¿no? Entonces es verdad que la historia se podía contar desde ese ángulo, ¿no? De estar viviendo una película de terror. Entonces, en el cómic hay una parte en la que juega un poco en eso, pero acaba centrado más en esa otra visión, ¿no? En esa visión un poco más de intentar buscarle el humor, ¿no? A todo esto que al fin y al cabo también es como, en muchos casos, los familiares te cuentan, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Fíjate, el otro día mi madre se levanta a mitad noche y hace tal cosa, ¿no? La puedes contar desde el humor, pero si lo piensas desde esa persona que de repente no sabe por qué a mitad noche está en la cocina friendo un huevo, por ejemplo, pues es como un poco de historia de terror, ¿no? Sí, incluso paranormales. O sea. Sí, sí, entonces es un tema que yo creo que da mucho, narrativamente, da mucho juego, ¿no? Intentar, y era lo que en cierta manera intentaba, ¿no? Con Arrugas, ¿no? El que nos pudiésemos poner en la piel de una persona pues con una demencia como esa. Y en cuanto a lo que comentabas de qué hacer, ¿no? Para dedicarte a este tipo de cosas, siempre es complicado, ¿no? Porque pienso que yo he tenido mucha suerte, o sea, hay gente que no quiere oír no quiere oír la palabra suerte, ¿no? Pero es verdad que va un poco unida, ¿no? Suerte es todos esos elementos que no puedes tener en cuenta, ¿no? Y que van mucho más allá de lo que depende de ti, ¿no? Yo soy muy bueno en lo que hago y demás, pero sin embargo no consigo vivir de esto o triunfar. Ya, es que falta la suerte, ¿no? Y al final la suerte es llegar con el proyecto adecuado en el momento justo, conocer a la persona adecuada que de repente se acuerda de ti y dice, pues mira, pues esta persona está bien. Simplemente a veces tu carácter, ¿no? De ser capaz de ser flexible, ¿no? Y decir, mira, esta es mi idea, pero si no te gusta, espera, que la guarde en un cajón y tengo esta otra que igual te funciona, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que ha sido un poco todo esto, ¿no? Es decir, yo empecé publicando cosas que no me apetecía hacer o no era lo que esperaba que podía ser el tipo de cómic que quería hacer, pero empecé haciéndolos porque me pareció que era una manera de entrar en este mundo del cómic, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería quizás mi recomendación, ¿no? Que al final lo importante es entrar en este mundillo, sea como sea, ¿no? Y a partir de ahí ya intentar hacerte un hueco, intentar conseguir poder hacer el tipo de cosas que tú quieres, ¿no? Pero en muchos casos el mundo editorial se mueve en cierta manera por modas, yo qué sé, por caprichos y demás. Entonces es importante conocer el mercado, aunque sea para entrar, aunque sea para meter la cabeza, ¿no? Y luego, pues sí, ¿no? El intentar siempre dar todo lo que puedas, ¿no? Y también, creo yo, el involucrarte mucho en lo que estás haciendo, ¿no? Ser honesto también dentro de lo que sea posible con las cosas que haces, ¿no? Y ya siendo más práctico, pues bueno, yendo a una editorial a la adecuada. Es decir, si vas con un proyecto sobre el Alzheimer a una editorial que normalmente publica cosas de aventuras, pues te van a decir que no. Entonces tú tienes que conocer también el mundo editorial, saber cuáles las editoriales más afines a tus gustos o a lo que te gustaría hacer y después no desfallecer, ¿no? Es decir, llevas un proyecto, vale, pues esto no nos encaja porque nos parece que el dibujo es muy flojo o la historia es previsible o simplemente, mira, es que este tema acabamos de publicar algo parecido y ha sido un fracaso, ¿no? Pues en lugar de decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer y si no es aquí, buscaré otro lugar donde lo haga. Pues bueno, ser un poco más flexible, ¿no? En ese sentido, e intentar, pues bueno, pues no te preocupes, volveré con otro proyecto, me proponéis algo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el carácter, en ese sentido, yo creo que es importante también, ¿no? Para intentar hacerte un hueco o meter la cabeza, ¿no? En el mercado. Uh-huh. Bueno, pues hay por aquí varias manos levantadas. Ana Belén, cuando quieras.
Bueno, me está encantando la tertulia de esta tarde. Yo soy una lectora de cómic tardía porque hace unos años me regaló un amigo El árabe del futuro, volumen 1, y, y me encantó. Era un género al que no me había acercado, no tenía ningún problema, ningún rechazo, ¿no? Pero simplemente no me había acercado, no lo conocía y a partir de ahí pues lo disfruto muchísimo. Coincido con lo que habéis estado diciendo de que hay que dar visibilidad a todos los temas, a la enfermedad, a la vejez, a la discapacidad, y enlazando con lo que decía antes Carmen, ¿no? Como a pesar de que te resulte triste o que te resulte duro, se puede disfrutar y pasar un buen rato con una buena historia si está bien contada y si es un cómic, como en este caso, de calidad. Me interesa mucho lo que habéis contado también de los aspectos más técnicos. A mí me ha gustado mucho la manera de empezar, porque esta presentación que te hace como si fuera algo que está ocurriendo realmente y luego este giro inesperado, o sea, a mí me enganchó mucho porque un mal principio es difícil de remontar. Sin embargo, si al principio te engancha, ¿no? Pues esto ya empiezas como con otro ánimo, con otra motivación distinta. Y es un recurso que aparece en distintas partes del cómic y que me gusta, ¿no? También con la señora que viaja en tren y cuando se da, ¿no?, esta mezcla, pues me parece que está muy bien traído, ¿no?, en esos momentos. Es un cómic que tiene como distintos duelos, ¿no? Hay dentro en la intrahistoria por la juventud, por la salud, por la memoria, por las capacidades, ¿no?, que se van perdiendo, pero a mí me parece que la historia, al ser buena, o sea, sostiene muy bien toda esta parte como más dura. A mí me ha despertado ternura, o sea, no tanto tristeza, ternura, y quizá también en algunos momentos un cierto enfado, porque yo cuando terminé la carrera de mis primeros trabajos fue en una residencia, mi experiencia fue bastante mala y bastante parecida a lo que refleja el cómic, pero siempre he querido pensar que no es esta la manera en la que están atendidos los mayores en nuestras residencias. Me ha gustado mucho el comentario de Inés, porque que provoque en el lector o en las personas que están trabajando en ese ámbito esa reacción de decir, pues yo voy a trabajar para que esto no sea así. Y que también en los lectores que provoque reacciones, que provoque emociones, me parece que también esto es muy bueno. Y te quería preguntar si te has encontrado alguna reacción de tipo defensivo, ¿no? Como en plan de, pero es que esto que estás contando no es lo que ocurre realmente en las residencias, que alguien se sienta ofendido, no lo sé. Bueno, pues la verdad es que ha habido siempre de todo. Además, ha pasado tanto tiempo que he dado muchísimas charlas en un montón de sitios y he encontrado de todo, ¿no? Desde gente que piensa que es una imagen demasiado dulcificada de lo que son las residencias de ancianos, y también al revés, ¿no?, de que las residencias de ancianos no son así y todo esto, ¿no? Entonces, ha habido un poco de todo. Y es verdad que no he intentado hacer una crítica. Es verdad que para la historia a veces te quedas con unas partes que igual en tu historia sirven, pero no es el ejemplo en sí de todas las residencias, ¿no? Pero en general las cosas que iba viendo y todo lo que cuento en Arrugas son las anécdotas, ¿no?, y las vivencias de lo que iba encontrándome. Pero es verdad que, como decía al principio, que yo creo que lo que se veía en todas las residencias es que la mayoría de gente que trabajaba en ellas lo hacía por vocación, que realmente le gustaba el trabajo que estaba haciendo. A veces se quejaban, pues, de los horarios, de lo mal pagado que estaban, de determinadas cosas, pero nunca del trabajo en sí que estaban haciendo. Y de hecho, para muchos de los que me encontré, eran su familia, ¿no? El personaje, por ejemplo, de Juanjo, el auxiliar, el que lleva rastras, es un personaje real que lo conoció en una de las residencias y que después cambió de residencia. Él tocaba el piano y que volvía de vez en cuando, aunque trabajaba ya en otro sitio, volvía de vez en cuando a la residencia en la que estaba para tocarles el piano a las personas mayores con las que había convivido
pues casi 10 años, ¿no? Y que ya eran, bueno, eran parte de su familia, ¿no? Entonces hay como una gran vocación dentro de... Entonces, en el cómic yo creo que en ningún momento hay una crítica hacia todo eso, ¿no? Sí que, en cierta manera, me parece que es un tema interesante y que normalmente no se debate, no se reflexiona sobre qué tipo de residencia queremos para nosotros, ¿no? O sea, si tuviésemos que imaginarnos, bueno, pues yo voy a tener que estar de mayor en una residencia. Como parece que las residencias, al final, no las diseñan o no las conciben las personas mayores, a veces no parecen estar hechas para ellas, ¿no? O parece, pues como, no sé si lo cuento en Arrugas, lo cuento creo que en el Emotional World Tour, que es un cómic que hice después y que aparece también en la película de Arrugas. En una de las residencias había una piscina en la que no se había bañado nunca nadie, pero que siempre quedaba muy bien para cuando los familiares estaban buscando una residencia para su padre, su madre o quien sea, ¿no? Esa piscina espectacular era lo que decidía a mucha gente, ¿no? Para dejar ahí a su familiar. Entonces, a veces piensas, ¿no? En cómo sería la residencia que querrían, en cierta manera, las personas mayores, ¿no? Y yo creo que ahí hay todavía mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, una vez que estuve en Japón, pues Arrugas funcionó muy bien en Japón, una de las residencias que me contaron que había allí unía un jardín de infancia con una guardería. Entonces, ese tipo de cosas están muy bien, porque es como que no se conviertan en una especie de guetos también las residencias de ancianos, que todo esto, claro, es la teoría y luego la práctica, pues igual muchos no quieren ajetreo y están mejor tranquilos o lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de mezclar generaciones, yo creo que debería ser el objetivo, ¿no? O sea, al igual que no creamos ciudades para los invidentes o no creamos ciudades para la gente que tiene problemas de movilidad, tampoco vamos a crear una pequeña ciudad para las personas mayores, ¿no? O sea, lo ideal sería que estuviesen en sus casas, lo ideal es que estuviesen en sus barrios. Esto es lo ideal, ¿vale? Y están los centros de día. Pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, yo creo que a veces tenemos una forma de residencia ya heredada de otros tiempos y que intentamos arreglarla y demás, y pues como contaba Inés, ¿no? Con gente que intenta cambiar las cosas, pero a veces dices, bueno, pues igual el tema es que volvamos al inicio y pensemos, ¿no? ¿Cuál es la vejez que nos gustaría tener? Está claro que luego cuando llegamos a mayores, pues tendremos problemas con los que no pensábamos y no podremos movernos o tendremos otro tipo de problemas que harán que ese ideal que teníamos en otro momento no se pueda cumplir, ¿no? Pero yo creo que es interesante reflexionar sobre las residencias de ancianos. Y es verdad que ha sido como siempre como un debate que surge, ¿no? en charlas alrededor de Arrugas, y me parece que está muy bien, ¿no? Que los haya, y siempre hay gente que está a favor de unas cosas, gente que está en contra de otras. Entonces, pues bueno, hay una cosa, por ejemplo, que yo la vi en las residencias, pero que pensaba que no encajaba en mi historia, ¿no? Y eran pues los suicidios, por ejemplo, toda la gente que está encamada. Toda esa parte pensaba que es verdad, que se iba hacia un lado mi historia que quizás era demasiado deprimente y que se alejaba de lo que yo quería contar, que era esa relación de amistad, del cuidador, de una persona que tiene Alzheimer, ¿no? Al final hay muchas cosas, como en cualquier espacio cerrado, alrededor de la residencia, ¿no? Y hay gente que te decía, ya, pero es que no has sacado este tema, ¿vale? No he sacado. Ya, pero es que te has centrado en esto, ¿vale? Es verdad, y no en lo otro. Pero bueno, cuando haces cualquier cosa de estas, siempre ocurre. Pero si todo esto lleva a que reflexionemos y a que nuestra vejez, cuando llegue el momento, pues tenga un plus de bienestar y de calidad, pues mejor, genial. Genial, gracias. No tiene, Pilar, está cerrado el micro. Pilar, el micro. Bueno, aprovecho para despedirme que me tengo que ir. Paco, muchísimas gracias por tu asistencia, me ha encantado, ha estado muy bien. Oye, pues nada, un placer y a ver si nos encontramos la próxima vez en persona. Para nosotros, a ver si la próxima. Y Pilar, bueno, tenemos por aquí más manos. Pilar, a ti también muchísimas gracias por estas reuniones, ¿eh? Gracias. Venga, a ti, Paco. Hasta luego. No, que te comentaba, Paco, que tiene el micrófono cerrado, que hay un asesinato que es así como muy duro. Sí. Por el señor ese que ronca. Real. Ah, que es real, fíjate. Sí, prácticamente al final no me inventé nada. O sea, la fuga, todo
digamos que como, bueno, como nos ha contado Inés, ¿no? Hay tantas historias alrededor de las residencias que no necesitaba inventar nada de lo que cuento. De acuerdo. Emilia, cuando quieras. Es que tenemos muchas manos levantadas y queda poco tiempo, vamos. Hola, Emilia. Hola, hola. Voy a intentar ser breve, aunque tengo notas miles y de cada viñeta sacaría. Me ha encantado, bueno, he de reconocer que me daba miedo empezar a leerlo por la dureza de la realidad que era, ¿no? Me lo leí ayer, lo iba como dejando para último momento. Y me ha encantado la manera en la que muestras y acercas a toda la sociedad, ¿no? Porque aquí no va a haber edades en la lectura. Acercas a toda la sociedad una realidad con, pues eso, la manera de que sea del cómic, el contraste que haces, las comparaciones con las viñetas comparativas, ese tono de humor, ¿no? Eso me ha encantado porque es una manera, pues eso, de dulcificar un poco esa realidad que es muy dura y muy dramática. Yo trabajé unos años en una residencia de mayores en la parte más bonita, que era el trabajo de la animación sociocultural. Entonces tenías que preparar actividades, era todo como volver a revivir la infancia y verlos felices, ¿no? Porque era todo, pues eso, para mí la mejor parte de las residencias de mayores. Y conforme iba leyendo, también me hacía pues seguir pensar en el trabajo que tengo actual. Trabajo en un piso tutelado de menores. Entonces, al final, hay una comparativa tan grande de los dos, ¿no? Son abandonados, las familias no los visitan, se sienten poco queridos y todo, pues eso, los encuentros que habían entre los mayores también se dan entre los pequeños, esas comparativas, esa picardía, esas escapadas, ¿no? Entonces era como, pues bueno, la vida no se acaba con los mayores, la vida no se va a acabar en los pisos tampoco de menores, es una realidad también muy dura, que luego al final pues abocas también en una vejez que va a partir de una realidad dura, una adolescencia patírica muchas veces, ¿no? Por el drama que llevan detrás y que puede acabar pues con esa realidad de las residencias, ¿no? Pero me quiero quedar con la parte positiva, ¿no? Pues esos puntos de humor, es un punto de encuentro donde la gente, los que están en casa solos, ¿no? La soledad de las casas, que la familia a veces visita por obligación o porque tienen que seguir trabajando y no tienen la disposición total de estar con las personas mayores, ¿no? Y bueno, pues al estar en una residencia, pues tienes esos momentos de compartir, esos momentos de comparar tu vida con la del otro, la de hacer parejas o la de romper parejas, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Y me quedaba también con la parte lo has matizado, ¿no? El tema del cuidador. Lo bonito que es hacer un trabajo con vocación. Porque la dureza de lo que se vive, si no tienes ese cuidado, esa parte humana, ese querer entender, es muy duro la forma en la que puedes tratar a esas personas que lo único que necesitan es cariño. Entonces me quedo con eso. Me ha parecido que das una oportunidad de conocer una realidad a la que solamente se acercan las personas que lo tienen cercano. Y es una realidad que nos puede tocar a cualquiera. Muchas gracias, me ha encantado. Qué bien. De acuerdo. Muy bien, Jo, me ha encantado lo que has dicho. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues, José Eugenio, cuando quieras. Hola, Paco, muchas gracias por estar esta tarde aquí. La verdad es que es un lujo tenerte. Y bueno, la verdad es que habéis comentado muchas cosas y me han gustado todas vuestras intervenciones. Me ha gustado mucho la novela porque, aparte de que tiene un tema general, luego creo que hay muchos subtemas, ¿no? Y yo quiero destacar uno, y es casi lo que más me ha llamado la atención, que es el valor de la amistad, ¿no? Que hay entre Emilio y Miguel, ¿no? O sea, cómo el apoyo que encuentra Emilio en Miguel, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que las personas mayores que son muy, muy egoístas, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención eso. No sé si eso lo viste también en la residencia. Sí. Parece ser que sí, Sí. por lo que has comentado. Y es lo que más me ha llamado la atención, no sé. Sí, no, sin duda. Yo creo que, como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que en el fondo es una historia de amistad y de soledad, ¿no? Y de cómo personas que llegan como náufragos, ¿no? a una isla vuelven otra vez, ¿no? A crear sus vínculos de
de amor o de amistad o de lo que sea, ¿no? Crear nuevas relaciones, ¿no? Y eso me parecía también muy bonito, ¿no? Y luego también, pues bueno, lo hemos ya ido comentando todo este tiempo, ¿no? El cuidador y cómo el cuidador crece, ¿no? Cuando tiene a alguien a quien cuidar, ¿no? O sea, ese trabajo de tener a alguien que depende de ti te hace encontrarte a ti mismo de una forma muy diferente, ¿no? Y es algo que ese sacrificio, por ejemplo, que la historia hace, ya vosotros lo recordáis mejor que yo, o sea, ya no me acuerdo de los nombres, la mujer de Modesto, ¿no? Cómo se sacrifica Dolores, ¿no? Dolores, cómo se sacrifica por Modesto y va al piso de arriba, que es algo que un personaje egoísta como Miguel no comprende, pero y acaba haciendo él lo mismo, ¿no? O sea, lo que hablamos de que el cuidador, ¿no? De ese trabajo de cuidar a alguien te hace crecer como persona. A mí me encanta cómo Miguel va cambiando, ¿eh? Al principio que bueno, le coges ahí con un poco de asco, un hombre tan aprovechado, y después al final cómo cambia me gusta a mí la evolución de ese personaje, la verdad. Que llega Sí. hasta, claro, mentir, ayudarle para que no suba, bueno, a la segunda planta y cuando le da de comer, o sea que Sí. sí. Sí, es algo que surgió así un poco sin estar pensado. O sea, en un principio el protagonista era Emilio y Miguel simplemente lo tenía ahí para... Es ese tipo de personajes que tienen que hacernos entender todo lo que el lector necesita saber de cómo funciona la Sí. residencia, de este tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco, sin saber cómo, pero fue cogiendo como más papel, hasta que al final yo creo que el protagonista de la historia es Miguel y no Emilio. Ujú. Bueno, Mari Carmen Pérez, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, porque la verdad es que es interesante. Y bueno, voy a ser muy breve porque ya a estas alturas de la tarde, pues ya tampoco quiero ser muy repetitiva con el mismo tema, ¿no? Simplemente hacer una observación. Yo no soy lectora de cómics habitual, la verdad, ni habitual ni esporádica, porque he leído muy pocos a lo largo de mi vida. Y yo creo más que nada es porque tampoco, desde la niñez tampoco no se nos ha obligado en los colegios, ¿no? a leer cómics. Sí recuerdo de los cuentos, novelas, pero el cómic nunca se ha introducido en los colegios, ni en el instituto, ni siquiera luego en la carrera, como lectura obligatoria, que te puede enganchar, ¿no? Y por eso creo que quizá nunca me he enganchado a los cómics, aunque este me ha gustado mucho. Y luego, por otro lado, también yo cuando era niña recuerdo de ir a la biblioteca del pueblo y entonces las niñas leíamos cuentos y los niños leían cómics. Entonces yo creo, es una observación que yo a lo largo de la tarde le estaba haciendo y yo creo que también por eso, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero creo que los cómics le gustan más a los niños o que tal vez en anteriores generaciones le gustaban más a los niños porque eran como un tema más para ellos, de superhéroes, etcétera, ¿no? Y las niñas iban más a los cuentos. Entonces, bueno, pues era una observación que quería hacer. Y luego, bueno, me ha encantado, la verdad es que me voy a enganchar a partir de ahora a los cómics, a partir de ahora sí. Y como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, la verdad es que las imágenes transmiten muchísimo. Y el personaje de Miguel le da mucha chispa, ¿no? a la historia. Me ha gustado mucho el personaje de Miguel. Y luego, bueno, pues las residencias en sí, yo creo que es un tema que nadie nos gustaría ir a una residencia. Entonces, las connotaciones negativas de las residencias, yo creo que si nos preguntasen, hay muy poca gente, ¿no? que dice yo me gustaría ir a una residencia, ¿no? Aunque sea muy lujosa, ¿no? Aunque sea, no sé, pienso Aunque que tenga no. piscina, ¿no? Aunque tenga piscina cubierta. Bueno, en ese caso no sé, pero en general yo creo que nadie va voluntariamente a una residencia, ¿no? Que las personas mayores, donde mejor están, desde luego siempre es en su casa o con su familia o no con los seres queridos, y por eso creo que siempre tiene connotaciones negativas, los cuiden mejor o peor. Y luego también otro apunte más, nos extrañamos de los mayores
o sea, ahora mismo nos extrañamos que si tenían relaciones, que si no, o sea, también hay que dejarlos vivir, ¿no? O sea, estamos pendientes de si tienen una relación, de si no. A mí si yo estuviese en ese caso, no me gustaría que estuviesen pendientes de mí, o sea, que me dejen vivir un poco, ¿no? Que estamos muy pendientes en ese sentido de ellos, ¿no? Que se dejen, bueno, en fin. Ese es mi comentario y tampoco me quiero extender más. O sea que muchas gracias, porque a partir de ahora sí que me voy a leer más cómics o historias, ¿verdad? O sea, o historias ilustradas, no sé. Sí, no, el cómic está bien, cómic perfecto. ¿no? De eso quería yo hablarte, porque te veo, cómic, historia gráfica, es una evolución que ha tenido, son distintas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto sí quedaría ya para otra Bueno, charla. pero como muy resumido. Sí, es que no tenemos un buen nombre para el medio, al menos en español, ¿no? Utilizamos cómic, por ejemplo, pero el cómic es una palabra inglesa que además significa cómico, y no todos los cómics son de humor. De historieta es parece como un diminutivo, ¿no? de historia, entonces no tenemos ninguna. Utilizamos ahora también novela gráfica, que es otra palabra que bueno, que más o menos nos funciona, pero no tenemos así un buen nombre o un nombre neutro para lo que hacemos, pero aún así yo creo que tampoco importa mucho, ¿no? O sea, si lees sin ningún prejuicio, pues bueno, al final te da igual, y el que no tengamos un nombre también quiere decir que es un medio a veces difícil de encasillar, porque definir lo que es un cómic no es fácil, porque no es un libro ilustrado, puede ser de muchas maneras, es como un equilibrio entre dibujo y texto, pero pueden haber cómics que solamente tengan dibujo y que no tengan texto. Entonces es como incluso difícil englobar o ponerle fronteras a lo que es el cómic, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que no tengamos un buen nombre, pero bueno, aceptamos cómic como... Mi primera lectura fueron tebeos, o sea, tebeos... Sí. Pero es que también tebeos no es la mejor palabra, porque tebeo viene de una revista de los años 20, que luego se alargó en el tiempo, que se llama Tebeo. Entonces es el nombre de una revista, pero tampoco es el de un medio, se llamaba Historietas en aquella época. Entonces, pues bueno, usamos muchos nombres, pero eso no es ningún problema. Bueno, pues ya vamos rápidamente. Ana, dinos algo, que estás por aquí. Sí, estoy por aquí. Nada, pues yo muy brevemente también, por no extenderme mucho. Bueno, gracias Paco en primer lugar por estar aquí esta tarde con nosotros. Me está encantando esta charla de esta tarde. Y a mí me surgía una duda y bueno, la habéis resuelto un poco en parte ahora con los comentarios de Pilar y tuyos cuando hablabais de Miguel, que yo precisamente a Miguel lo veo como un gran protagonista. Y mi duda era también si está basado si el personaje está basado en un paciente real, porque hablabais del asesinato, que era real, ¿no? Y entonces, bueno, Miguel al principio es que es el único que no tiene ni una demencia, ¿no? Ni padece Alzheimer y es... por su personalidad es como el más malo, ¿no? Por así decirlo, el más pícaro, el más pillo, el que intenta engañar a uno, engañar al otro, ¿no? Pero luego al final es verdad que tiene esa evolución, entonces mi pregunta era si era real, por una parte, ¿no? Ese personaje. Y luego, si te comento brevemente, bueno, si quieres contestar... No, quieres... Sí, dime. Sí, no, pues hay un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Emilio sí que es un personaje real, que es el padre de un amigo, entonces me basé mucho en todas las anécdotas y cosas que tanto vi como que me contó mi amigo, ¿no? Entonces con eso construí el personaje de Emilio. Y para el de Miguel, como decía antes, hay como personas que se dan en diferentes, o personalidades que se dan en diferentes residencias, ¿no? O diferentes entornos, y uno es el buscavidas. Entonces en algunas de las residencias que fui me contaban que siempre había alguien que era el que se aprovechaba de unos, de otros, que una vez había robado esto, que le había sacado dinero del bolso a no sé quién. Entonces siempre había alguien que era un poco ese personaje. Entonces junté todos esos personajes en uno y le di el aspecto de
de mi padre. Entonces se llama Miguel como mi padre y físicamente pues se parecía un poco a mi padre y en el carácter también, en cierta manera, un poco. Entonces Miguel sí que es como una mezcla de diferentes personajes. Qué curioso, qué interesante. La película Pues, tiene acento argentino, ¿eh? Sí, eso fue porque el director de la película es argentino, entonces, o de origen argentino. Entonces quería también pues ponerle un poco algo también de su familia y demás, y luego porque encajaba muy bien con el personaje, ¿no? Que de repente tuviese ese acento argentino todavía lo hacía como más pícaro. Pues yo, lo otro que te quería comentar es que en tu intervención al principio, cuando hablabas de lo importantes que son los mayores, me he acordado de las grandes cosas que hacen por nosotros muchas veces sin saberlo, movimientos que realizan, manifestaciones o se han unido para pedir la protección, ¿no? contra las pensiones, y me he acordado de una de las últimas campañas que además ha tenido mucha repercusión, que es la de Soy mayor, no idiota, que ha llegado a recoger una barbaridad de firmas hasta el punto de lograr, bueno, pues en esa lucha por la brecha digital, ¿no? que hay ahora mismo y que las entidades, en este caso vinculada a las entidades financieras, que bueno, pues están dejando de lado a todas esas personas mayores que no son capaces de realizar una operación que para nosotros es muy sencilla, muy habitual, que es con un ordenador, y qué importantes son nuestros mayores en esa lucha, que si se unen de verdad consiguen cosas, que es una pena que tenga que ser así, pero qué importantes son, y han llegado hasta, bueno, son campaña también en A3 Media contra la lucha precisamente de la brecha digital. Y sí, yo creo que tenemos que ponerlos más en valor y acordarnos de ellos. Y es verdad que muchas veces ese tipo de movimientos que ellos hacen son en favor de todos, de toda la sociedad, no solo de ellos, porque brecha digital está en las personas mayores, pero también en otras muchas partes de la sociedad. Y bueno, y en el tema de la lucha de las pensiones, pues igualmente, claro, nos afecta a todos. Así que Sin duda, yo creo que sí, yo creo que se lo merecen todo. O sea, vimos más o menos en la sociedad que ellos han creado. O sea, nosotros crearemos la sociedad de otra gente, pero ahora vivimos en la suya, ¿no? Y se lo merecen todo, ¿no? Y además de eso, ¿no? De lo indefensos que se pueden llegar a sentir, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Y luego también ese paternalismo, ¿no? que tenemos a veces con ellos, ¿no? De en qué momento, ¿no? Pasa de tratarlos con respeto, ¿no? A tratarlos como a niños siempre, ¿no? Que imagino que no les debe hacer ninguna gracia, ¿no? Que de repente cualquiera, ¿no? El conductor del autobús o quien sea, les hable como si fuesen niños, ¿no? Imagino que hay un momento ahí en el que, bueno, en el que perdemos un poco, ¿no? El respeto a los mayores. Bueno, Paco, ya la última pregunta porque ya estarás agotado. Manoli. Nada, que va, encantado. Buenas tardes. Es que he llegado un poco tarde, igual, lo siento. Bueno, yo primero agradecer que ya en los clubes de lectura la gente que puede disponer de fondos compra lotes de cómics, y entonces los que coordinamos clubes de lectura podemos aprovecharnos de estos lotes porque, bueno, a veces son un poco más caros para que la gente que tiene menos posibilidades los compre. Yo coordino un club de lectura de mujeres en riesgo de exclusión social, neolectoras, y propuse este libro este año. Al principio todas se quedaron un poco así, como vamos a leer un cómic, y la verdad es que sí, en general es una gozada compartir las impresiones y lo que cada libro aporta a cada uno. Yo con este me quedé flipando porque lo leímos en 3 o 4 sesiones y las mujeres aportaron, bueno, no voy a repetir porque, bueno, he llegado tarde precisamente porque hoy teníamos la clausura de nuestro club de lectura, pero quedamos invitadísimas a leer otro cómic. Una cosa que me han dicho y que te preguntara, porque no han podido entrar, les llamó mucho la atención cómo al final se iban desdibujando las caras y que por qué habías puesto al final 2 hojas en blanco, solo porque ya sé que está acabando la reunión
y les llamó mucho la atención y nada, saludarte y agradecerte. Bueno, nos gustó muchísimo en el club y me parece que es también un público, son personas mayores, potencial, que estoy segura que se van a enganchar que se enganchan, de hecho, si le damos la oportunidad de que lo puedan conocer. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió eso. Nada, en primer lugar, la verdad es que estoy encantado con los clubes de lectura, pues cada vez hay más y como tú dices, ¿no? Y cada vez apuestan más también por los cómics, ¿no? Y eso es genial, porque es lo que hablamos antes, ¿no? De ese tipo de público generalista que normalmente no se acerca al cómic, incluso como habéis dicho, ¿no? Ni tan siquiera por tener prejuicios, simplemente porque ni tan siquiera se lo habían planteado, ¿no? Entonces me parece genial y suele funcionar bien también porque es una lectura ágil, ¿no? Más o menos rápida y tienes esa parte visual que también se puede analizar y que da para hablar también mucho sobre todo ello. Y en cuanto a las páginas en blanco, bueno, es como buscas recursos que te puedan valer, ¿no? Dentro de las herramientas que tienes para hacer un cómic. Entonces con Arrugas pensé que para esas lagunas de memoria utilizar las viñetas en blanco, ¿no? Entonces hay una viñeta en blanco por aquí, esa cara que se desdibuja y acaba todo en esa doble página, ¿no? Que es el final de Emilio, ¿no? Que se desvanece además con esa nube, ¿no? Del humo, del tren y demás. Entonces, pues bueno, digamos que es la evolución de la enfermedad hasta llegar a esa doble página que es ya, pues bueno, la pérdida total, ¿no? De la conexión con la realidad. Gracias. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias. Se iba a decir un poco que nos dieron una primicia de que iba tu próxima publicación, que no sé si lo puedes decir. Bueno, puedo contaros un poco. Si no sale de aquí, Venga, vale. Como no está grabado ni nada, aquí no sale. No, cuento un poquito solo. Nada, va al hilo un poco del último cómic que he hecho, que es Regreso al Edén, que trata sobre los años 40, que es la época de una fotografía que tenía mi madre con su madre. Y de repente, pues es lo que tienen este tipo de historias, ¿no? Que te metes a una época y empiezas a encontrar, cuando te estás documentando determinadas historias, que dices, bueno, pues que esto también daría para una historia, ¿no? Entonces, pues bueno, sin desvelar mucho, es una historia real de los años 40 en España. Una historia que se enlaza además con el presente, ¿no? O sea, queramos o no, pues bueno, nuestra sociedad española es diferente, pues como lo es cualquier sociedad de cualquier país, pero bueno, esa diferencia a veces te lleva hasta el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, trata sobre esto, ¿no? Un episodio en particular relacionado con la represión en los años 40. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que me está diciendo mi compañera que qué iba a hacer yo cuando me llegue la vejez. Pues vaya. Nada, que se me ha olvidado. Pues nada, hay unas cuantas amigas que hemos decidido que cuando nos jubilemos nos vamos a ir a una casa en la costa, tiene que ser al lado del mar. Nos vamos a cuidar unas a otras. Y bueno, vamos a tener nuestra habitación y tal, todo independiente, con zonas comunes. Y entonces esa es la idea. Y ya estamos 8, así que si alguno es más, pues encantados. Yo creo que eso se está haciendo, ¿eh? Y gente también. Sí, se está haciendo, ¿eh? Sí. En urbanizaciones, en pueblos de estos también, que han quedado un poco ahí ya deshabitados y demás. Claro, yo creo pues que. Nosotros igual al lado del mar. Sí, pues así mira, es un buen destino. ¿Ya tienes el sitio o todavía no? Sí, hemos visto ya unos cuantos, sí, estamos viendo. ¿Mediterráneo o...? Por Alicante hemos visto. Bien, y buena por la zona. zona de Cádiz también nos gusta, porque ahí está más caro. Sí, muy bien, buena zona. Que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y un aplauso para ti. Ay, muchas gracias. Gracias. Y nada, un placer. un abrazo a todos Gracias. y hasta la próxima. Hasta Venga, luego, Paco. Un placer charlar con vosotros. Adiós. Hasta luego.